Globalización y diversidad. Derechos lingüísticos como derechos humanos, debates y perspectivas. Rainer Enrique Hamel. Lo que vamos a ver en este video son los elementos que son necesarios de tomar en cuenta en la discusión previa a la cuestión de los derechos lingüísticos. Este texto presenta la problemática inicial, el origen del conflicto, y en este artículo, en el inicio del artículo, lo plantea, y esto lo podemos tomar en cuenta para el resto de los textos. Estos elementos son importantes a considerar como parte de problemas a resolver. Y entonces, el autor habla de dos movimientos importantes en las últimas 2 décadas. Piensen ustedes que el texto es del 95. Y está tomando estos dos movimientos importantes: la globalización por un lado y la creciente afirmación de una diversidad cultural, étnica y lingüística que en tiempos anteriores parecía desvanecerse bajo la presión homogeneizadora de los estados nacionales. Acá interviene el concepto de Estado nacional y sus características de presión, que tiene que ver con la modernidad. Y al mismo tiempo la globalización, que es parte de una de las características de la modernidad. La modernidad hay que entenderla como una cultura que, si utilizamos una metáfora, es como una mancha de tinta que empieza en Europa desde una sociedad llamada feudal y se va dispersando en todo el mundo y cada vez toma mayor tinte. Y la globalización sería una intensificación de esa primera dinámica que siempre tuvo la modernidad. También Hamel habla de las terceras culturas y bueno, da otros elementos que hay que tomar en cuenta. Y él dice que tenemos que abandonar las dicotomías bipolares mutuamente excluyentes: homogeneidad, heterogeneidad, integración, desintegración, unidad, diversidad. Bueno, la cultura global se conceptualiza en términos de diversidad, variedad, riqueza de discursos, códigos, prácticas populares y locales que se resisten y contestan la sistematicidad y el orden. Y entonces dice: la diversidad no es un atrincheramiento de las minorías en zonas de refugio. Sus reivindicaciones se formulan en términos de derechos modernos, tanto en países industrializados como periféricos. Los movimientos de los subordinados se apropian cada vez más de los temas nacionales y globales. Bueno, el tema de... acá hay un montón de categorías que utiliza Hamel. Habla de derechos modernos. ¿Por qué? Porque él está hablando, y cuando habla de diversidad, es de un entorno, él habla desde el entorno latinoamericano, es el único de los autores que toma esto en cuenta, y habla de la realidad de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces está mirando desde ciertos lugares este problema. Y piensen ustedes que en sociopolítica y en sociohistoria cuando se habla de modernidad, se habla que la modernidad es una cultura
que se opone o se diferencia de las culturas tradicionales, por un montón de razones. Y entonces las culturas tradicionales, se le llama culturas tradicionales a todas las que no son modernas, tengan características que tengan. Y bueno, entonces cuando se habla de derechos modernos, son de la cultura moderna. En cambio estamos hablando de, si hablamos de pueblos originales, son sociedades tradicionales que tienen otra concepción del derecho, porque el derecho es moderno. El derecho, para ir al derecho no moderno, bueno, hay que hacer un trabajo antropológico o ir o histórico, ¿no? y a ir al derecho feudal o al derecho romano, por ejemplo, romano en Roma, ¿no? Hoy en día conceptualizado al ojo moderno. Bueno, también acá aparece los movimientos de los subordinados, y ahí mete otra categoría. Yo no estaría muy de acuerdo con esa mezcla de categorías, no sé a qué le llama subordinados, porque no necesariamente, si bien fácticamente los pueblos originarios, que seguramente es lo que está hablando, son subordinados, fácticamente, conceptualmente están en otros lugares de registro, por lo menos para el análisis. Bueno, pero él habla de movimientos subordinados. Dos factores a tener en cuenta: el flujo migratorio y los movimientos autonomistas independentistas. Piensen ustedes que este texto del 95 ya habla de, hay que tener en cuenta con los derechos lingüísticos, además de los pueblos originarios, están los flujos migratorios. Y él empezó esta parte, habla de Europa y después pasa a Latinoamérica. Pero en todos lados el tema de los flujos migratorios llevan contingentes de inmigrantes a todos los países, y estos llevan su lengua consigo, y cuando van a otro país van a exigir derechos lingüísticos, no solamente los que ya estaban, no los pueblos originarios, sino también los migrantes piden derechos lingüísticos. Cuando van a otro lugar, dicen, se traen sus derechos lingüísticos y exigen esos derechos lingüísticos en el lugar que terminan migrando. Además, no toma en cuenta Hamel, por la fecha de los nuevos, por la fecha en que escribió este texto, este artículo, no toma en cuenta las migraciones de las últimas décadas, por las violencias, ¿no? De las guerras civiles, que cambió totalmente, que flujo de millones de personas del Próximo Oriente Próximo, tuvieron que salir urgente, ¿no? Entonces hay migraciones africanas, que también por la guerra y los problemas políticos, sequía, etcétera, etcétera, y también los problemas de las guerras que hay, ¿no? Una Asia Menor convulsionada que expulsó a un montón de gente. Y bueno, estos también tienen sus derechos lingüísticos. Y por el otro lado, los movimientos autonomistas e independentistas, los que vienen de la mano de sus propias lenguas, reivindicar lenguas que fueron sumergidas por el proceso de creación de los estados nacionales. Los estados nacionales, un proceso típico de la modernidad, van sumergiendo bajo una lengua principal a las demás lenguas y los convierten en lenguas subordinadas y tratan de que desaparezcan. Esto ocurrió en toda la modernidad. Ahora, con el proceso de globalización y otros procesos, ¿no? Piensen ustedes que
la idea de Estado Nacional tiene una lógica para un control por cierto sector de la sociedad llamado burguesía, tiene el control de cierto espacio donde hay un dominio, pone reglas y garantiza la circulación de mercancías, etcétera, etcétera, y esto requiere también entre las mercancías que circulan es la mano de obra, o sea, la explotación del trabajador que debe ser también manejado, ordenado e ingresado a la maquinaria productiva. Y para todo esto se necesita control, y el control se hace a partir de las leyes, pero también de la educación, y la educación necesita y cierto convencimiento, patriotismo, digamos que crear ciudadanos. El ciudadano tiene que tener ciertas características para que ese modelo funcione, ¿no? Para que actúe como se quiere, o sea, un sistema jurídico, un sistema educativo y un sistema de reglas, ¿no? De reglas ya sea económicas, ya sea ¿no? Ensambladas con el derecho, es decir, el castigo, etcétera, etcétera. Entonces se moldea la sociedad y funciona de cierta manera. Esa sociedad va a defender los intereses de ese sector dominante a partir del control de la gestión central en un Estado nacional. Bueno, eso daba rédito. Cuando el sistema mundial empezó a requerir otros espacios de control y circulación, llámese globalización, ya no fue necesario esos recursos, esa organización, estructura, y entonces ya la educación no necesitó ser de la misma característica. El derecho empezó a abrir, digamos, las reglas, y bueno, y en esa lógica surgen o emergen lo que ya estaba, o emergen circunstancias nuevas, que son las comunidades. Y entre esos los movimientos de independencia o de autonomía van relacionados con políticas comunitaristas, que siempre estuvieron. En América Latina vivimos una transformación de los estados nacionales, bueno, la misma que en todo el mundo, ¿no? Los movimientos étnicos que plantean reivindicaciones que ya no se pueden resolver en el marco de los estados nacionales tradicionales, bueno, todo lo que estoy diciendo, el derecho al territorio, la autonomía, el control sobre sus recursos, educación y justicia, todo eso es lo que los movimientos étnicos buscan. Repito, los movimientos étnicos aprovechan el tiempo mundial. Siempre lucharon, pero ahora el tiempo mundial los habilita, o por lo menos les quita ciertas trabas que en otro momento eran muy infranqueables, ¿no? Y luego dice, comienza a trascender el espacio rural indígena, y fíjense cómo está hablando muy de Latinoamérica y de la realidad, por ejemplo, de México, y a irromper el escenario nacional con demandas de justicia y democracia que concierne a la sociedad en su conjunto. Va uniendo estas reivindicaciones comunitaristas con reivindicaciones de justicia y democracia. Las reivindicaciones de justicia y democracia son modernas. Y entonces, en este escenario tiene importancia la cognición, ¿no? el intelecto, ¿no? Las mentalidades, la comunicación, los discursos, el lenguaje y las lenguas específicas. Empieza a ser importante cómo se comunica la gente, ¿no? A las guerras militares y económicas se le añadieron las guerras
más mediáticas, ¿no? Esto de comunicación, y la guerra de las lenguas, ¿no? Dice que obviamente eh, es el inglés después de la Segunda Guerra Mundial que se impone, y con eso se impone un montón de ideología, etcétera. Bueno, eh, y entonces, ¿qué es lo que sucede con la modernidad? Existe una creciente amenaza de la extinción de gran parte de la lengua del mundo. Bueno, eso siempre ocurrió. Eh, y ocurrió durante la modernización, y estamos hablando de un largo proceso de modernización, ¿no? Piensen ustedes que el proceso de modernización empieza mucho antes del descubrimiento ¿no? de América y los viajes de exploración. Es más, los viajes de exploración tienen que ver con la lógica de la expansión de lo que después va a ser la modernidad. Todo ese proceso se llama transición a la modernidad. Y la modernidad se concluye con las revoluciones, ¿no? Empecemos con la revolución de la independencia holandesa en el siglo XVII, la revolución inglesa, la revolución francesa en el siglo XVIII y la guerra de la independencia, por ejemplo, que también son revoluciones hacia la modernidad en Latinoamérica. Bueno, por lo tanto, acá está uno de los elementos, ¿no? Las lenguas se extinguen. Y de hecho muchas ya se extinguieron. Y, y entonces el tema es, ¿qué hacemos con esas lenguas? Y los pueblos que tratan de pelear por la no extinción de sus lenguas, bueno, son otros de los que piden protección hacia esas lenguas que se extinguen. Dice, en el 96% de los estados del mundo que existen diferentes grupos lingüísticos. Y ahí en todas esas relaciones entre los grupos lingüísticos existen relaciones de dominación y subordinación. Y entonces, y además hay procesos de desplazamiento y resistencia entre lengua y sus hablantes. Vamos a ver que una cosa es los derechos lingüísticos para los que están, y otra cosa distinta es para los que vienen.